Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Senado vota para que se proceda con el juicio a Trump. Es el gran titular del The Washington Post, a todo lo ancho de la primera página, que se ilustra con el espacio de la rotonda, el mismo que fue violentado en el 6 de enero, y ahora pasan por acá los representantes que se convierten en gerentes del juicio, los que van a acusar a Trump, los managers, y en el centro de la marcha va el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, quien fue el que llevó ayer la voz cantante, un discurso muy, muy cargado y emotivo. Por su parte, destaca el Washington Post, 6 republicanos se unieron a los demócratas para que la votación fuese a favor de proceder con el juicio. The New York Times también, a todo lo ancho de su primera página, el Senado vota por enjuiciar a Donald Trump por los disturbios, la irrupción en el Capitolio. Comienza el caso con un video estremecedor de la violencia que ocurrió ese día. Un Senado muy dividido procedió con el segundo juicio político contra Donald Trump, rechazando las objeciones de la defensa de que el juicio es inconstitucional. A ver, ¿qué tiene que ver esto de la inconstitucionalidad? Leo lo siguiente. La discusión y votación sobre la constitucionalidad del proceso fue el punto central del primer día. La defensa argumentó que el juicio político debía de ser desestimado por ser anticonstitucional. Culpabilidad, argumentó la defensa, implica destitución, y ya no se puede destituir a Trump porque él ya dejó el poder. En un juicio de impeachment en el Senado, cualidad significa y requiere hallar culpable y destituir. Sin destitución no hay culpabilidad, dijo el abogado de la defensa, David Schoen. Los presidentes son acusados a través del impeachment porque los presidentes pueden ser destituidos. Los expresidentes no pueden ser destituidos porque ya no pueden ser sacados del cargo. Ahora bien, ese es el argumento de la defensa. Sin embargo, los managers de la Cámara de Representantes argumentaron que no llevar a un presidente a juicio político en sus últimos días de gobierno de enero por delitos estipulados bajo la Constitución sería equivalente a darles carta blanca para hacer lo que quieran porque no enfrentarían consecuencia alguna. Los presidentes no pueden incitar a la insurrección en las últimas semanas de su gobierno y luego seguir como si nada hubiera ocurrido, dijo el representante Joe Neguse, uno de los managers demócratas. Aunque Trump ya no puede ser destituido, hallarlo culpable desalentaría a otros presidentes a cometer delitos de impeachment en los últimos días de su gobierno y permitirían que los senadores prohibieran que expresidentes hallados culpables de delitos de impeachment pudieran volver a ocupar puestos públicos. El senador Jimmy Raskin de Maryland llevó adelante la voz cantante por los representantes, por los acusadores demócratas, ahora llamados managers, y narró su aventura, su experiencia de ese día. Venía de una semana muy dolorosa, su hijo varón se había suicidado, fue el día más triste de sus vidas en la familia, comentó el representante, y la hija menor le había pedido que no fuera a trabajar el 6 de enero. Él dijo, tengo que ir, es mi trabajo, y hoy es una fecha importante, vamos a recontar los votos. La hija decidió acompañarlo junto con el yerno, el esposo de su hija mayor, y les permitieron estar en una oficina cercana al hemiciclo, a la sala del Capitolio. Vino la turba, cuenta de manera muy dramática el representante Raskin todo lo que aconteció y se quiebra en llanto cuando le pide perdón
a su hija, a su yerno, les dice: les prometo que la próxima vez que vengan al Capitolio la situación será muy distinta. Allí quiebra en llanto el representante Raskin y dice: mi hija me dijo, yo no quiero volver al Capitolio. Es la frase más triste que he oído, comentó Raskin, porque era reconocer que el Capitolio, que es la base que sustenta la democracia de Estados Unidos, pues era un sitio de horror, un sitio de violencia, y no querer ir al Capitolio es no querer enfrentar, no querer asumir, como no lo asumieron los violentos, lo que había acontecido allí. Ahora bien, luego se pasó un video muy bien armado, donde se vio la evolución de los hechos y lo fundamental para los representantes demócratas era evidenciar que la responsabilidad de Trump al incitar la violencia no estuvo solo en el discurso, en la arenga, minutos antes de la irrupción en el Capitolio, sino días, semanas antes, desde el momento en que decidió no aceptar la derrota electoral. Se vio todo lo que se comentaba: tomen la instalación, peleen por Trump, ahorquemos a Mike Pence, Hank Pence, era lo que se gritaba, y ese fue apenas el comienzo del proceso. El abogado Bruce Castor, el jefe de la defensa de Trump, dio una argumentación muy, muy confusa, una exposición que indignó hasta el propio Donald Trump, según pudimos conocer, según reseñó Associated Press. Bien, la defensa terminó perdiendo 56 votos frente a 44. La primera votación era que no se hiciera el juicio, pues fueron derrotados y el juicio va. Leo aquí en la nota de Associated Press: esta derrota provocó el enfado de Trump con la labor de sus abogados e hizo que sus aliados cuestionaran la estrategia de la defensa. Algunos pidieron nuevos cambios en su equipo legal. Recordemos que Trump ha tenido dificultades para encontrar abogados, porque los abogados que tenía originalmente decidieron no acompañarlo en esta causa. Pues bien, vamos ahora al segundo día del juicio del impeachment, que se llevará a cabo hoy. Un dato interesante que nos viene desde Phoenix, Arizona. ¿Recuerdan ustedes? Uno de los manifestantes más vistosos, uno con el torso completamente tatuado, sin camisa, se presentó en la irrupción del Congreso con una especie de cuernos vikingos con unas pieles. Pues bien, ese individuo responde al nombre de Jacob Chansley. Él es de Arizona y se muestra ahora arrepentido por su participación en la violencia. Dice que ha reflexionado sobre su vida en el tiempo que ha estado en la cárcel y ahora acepta que no debió haber participado en el ataque al Palacio Legislativo. En un comunicado difundido por su abogado, Chansley, quien antes había dicho que se inspiró en Trump al decidir ir a Washington el 6 de enero, dice ahora que el exmandatario desilusionó a mucha gente pacífica. Chansley aseguró que está examinando su conciencia en torno a los hechos que condujeron al motín y pidió a la ciudadanía: sean pacientes conmigo y con otra gente pacífica como yo, que están teniendo dificultades averiguando qué nos pasó, qué pasó a nuestro alrededor, qué hicimos. Somos gente buena que le tenemos gran aprecio a nuestro país. Así las cosas. Y mientras el presidente Biden dice que él no va a ver el juicio político, no lo voy a ver, dijo en la Casa Blanca, antes de una reunión con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y líderes empresariales para discutir su plan de estímulo fiscal. Por otra parte, el Senado de Estados Unidos programa la audiencia de confirmación para Merrick Garland. Merrick Garland es el candidato del presidente Biden para ocupar el Departamento de Justicia. Sería el Departamento de Justicia. Podría ser entonces convertirse en fiscal general. Viene de servir por más de una década en una corte de apelaciones.
Hace unos años los republicanos bloquearon su nominación al Tribunal Supremo. Son las 7:18 de la mañana acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo acá la primera página virtual de hoy del diario El Nacional de Caracas. El cártel de los soles está al lado de Maduro. Es el gran titular. Y en el antetítulo se lee: Colombia creará grupo de élite para defenderse del régimen. El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el objetivo es golpear a los cabecillas del narcoterrorismo. El 26 de febrero será el lanzamiento y entrará en plena operación en mayo. No precisó el número de militares que lo conformarán. Dijo que activarán un sistema de colaboración y recompensa para los que en Venezuela quieran brindar información que permita la captura efectiva de irregulares. Señaló que en territorio venezolano hay 1.400 miembros de grupos armados colombianos. El Nacional también destaca: cerrar fronteras y criminalizar a los venezolanos traerá más sufrimiento. Esto lo dice la embajadora de Juan Guaidó en Argentina, la embajadora Elisa Trota. Dice ella: la crisis es de una magnitud que no se podía prever. De no haber un cambio político en Venezuela, podemos llegar a más de 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, indicó la embajadora Trota. Recalcó que la única solución real es que Maduro salga del poder, que la dictadura deje de regir en Venezuela y podamos trabajar para frenar la emergencia humanitaria en nuestro país. La inflación de Venezuela en enero fue de 55,2%. El mayor incremento se produjo en esparcimiento con 312%, seguido de salud 70,9%. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la acumulada entre enero del 2020 y enero del 2021 quedó en 3.478%. Estados Unidos ratifica que reconoce a Guaidó como presidente. Y tenemos que el gremio de enfermeros exigió mejoras salariales y laborales. Sus representantes consignaron un documento en la Defensoría del Pueblo con las peticiones. Ana Rosario Contreras, la presidenta del colegio, indicó que el ente gubernamental no responde a sus reclamos. Hasta ahora ha mantenido un silencio cómplice. Ya nos cansamos de marchar y decirle a Maduro lo que él sabe. Estas son las noticias más resaltantes en la primera página del diario El Nacional. Estados Unidos, como leíamos, ha reconocido a Juan Guaidó. Y según el vocero del Departamento de Estado, reseñado por La Voz de América en Washington, Estados Unidos busca que su política contra Maduro no empeore el sufrimiento humanitario en Venezuela. Esto lo dijo el vocero Ned Price. Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Venezuela al brindarle esta ayuda y al hacer todo lo posible para garantizar que nuestra presión sobre el régimen de Maduro no empeore las implicaciones humanitarias y el sufrimiento humanitario del pueblo venezolano. Las cifras de la economía venezolana han disminuido desde un crecimiento del 6,2% del PIB en el 2015 a 35% negativo en el 2019 y 25% negativo en el pasado 2020. Y tenemos la inflación en Venezuela, tuvo un salto y se ubicó en el mes de enero en 55,2% según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Empezando un enero con una inflación por encima del 50%, no nos dice otra cosa, sino que la hiperinflación se va a mantener todo el año 2021, dijo el economista Ángel Alvarado, coordinador del Observatorio Venezolano de Finanzas. En otras informaciones que tenemos, Juan Guaidó dijo que la agenda del gobierno de Maduro busca fortalecer a los enemigos de las democracias apoyando a grupos irregulares. Afirmó que los líderes de las
FARC, de las extintas FARC, Iván Márquez, Jesús Santrich y otros, se esconden en Venezuela. Esto a propósito de las denuncias en la revista Semana y las palabras del presidente Iván Duque. Maduro protege y financia a narcoterroristas, es una amenaza para la región y para los venezolanos que resistimos y luchamos por la democracia. El respaldo del presidente Iván Duque a la causa de la democracia es también luchar contra estos grupos terroristas. En otras informaciones, Venezuela espera la llegada de la vacuna rusa con más de 131,000 casos de COVID-19. Y tenemos que los caraqueños, esto lo leo en Crónica.1, están de a toque por la falta de agua potable. En los últimos días se han registrado protestas en La Vega, Lomas del Ávila, en la Panamericana y en Cumbres de Curumo por la falta de agua potable. Pero la sequía va más allá, se apoderó del Junquito, Caricuao, La Candelaria, San José del Valle, prácticamente toda Caracas, igual Baruta y Chacao. Hablar de la falta de agua potable en Caracas es llover sobre mojado, pero aunque resulta un lugar común, no lo es el hecho del reforzamiento de las calamidades de la población, que no solo cargan tobos, almacenan hasta por 15 días, pagan cisternas, sino que ahora sufren dolores de espalda, pierden horas de trabajo, migran de comunidad para lavar ropa y asearse, se desvelan toda una madrugada para poder llenar los envases, hacen canales en sus techos para recoger el agua de las lluvias, toda una estrategia obligada ante la falta de respuesta de Hidrocapital, la agencia del gobierno, ente que debe tener los archivos repletos de solicitudes y ninguna atendida oportunamente. Son las 7:24 de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 10 de febrero. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con el periodista de The Hill, Rafael Bernal, a propósito de lo que aconteció ayer en el Capitolio. Si va el juicio político, se declara constitucional y analizaremos pues las consecuencias y cuáles son los escenarios para el día de hoy, miércoles, cuando continúa el juicio. De Washington vamos a ir a la ciudad de Quito para conversar con la periodista Giselle Jacome. La puja por el segundo puesto en los comicios de Ecuador abre la incertidumbre política. ¿Cuándo se conocerá quién acompañará al candidato del correísmo en la segunda vuelta del 11 de abril? Rafael Correa consideró que están manipulando las actas para dar la impresión de que Yacu Pérez, el candidato indígena, marcha en segundo lugar. Para los correístas es preferible enfrentarse en la segunda vuelta a Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, ex banquero, porque evidentemente Yacu Pérez, el candidato indigenista, podría tener mucha más apelación y terminar elegido, el verbo coronar en esto es contraproducente, terminar elegido como próximo presidente del Ecuador en contra de Arauz, el candidato de Rafael Correa. Después vamos a ir hasta Caracas, donde está Ana Vanessa Herrera. Ana Vanessa Herrera es reportera de The Washington Post para América del Sur. Maduro pregona una cura milagrosa para encubrir un enorme problema. Venezuela no puede vacunarse. El Estado socialista roto podría necesitar un milagro para derrotar al nuevo coronavirus. Venezuela está tan atrasada en el abastecimiento de vacunas que los analistas dicen que podría pasar hasta el 2023 o más tarde antes de que adquiera las suficientes para lograr la inmunidad de grupo. De Caracas vamos a ir a la ciudad de Lima, donde vamos a conversar con el doctor Ernesto Bustamante. Perú arrancó la vacunación contra el coronavirus. Tras la llegada de las primeras 300,000 dosis del primer lote de vacunas del laboratorio chino Sinopharm, hay gran expectativa entre los peruanos por el inicio de la vacunación. De Lima vamos a ir a la ciudad de La Habana para conversar con el economista Ricardo Torres, profesor en la Universidad de La Habana. Después de una larga espera, Cuba abre
la puerta a más capitalismo. El proceso de reformas económicas en Cuba sigue adelante y cada vez las medidas adoptadas por el gobierno son de mayor calado y apuntan a la construcción de un modelo productivo distinto al de los últimos 60 años, algo que difícilmente tiene marcha atrás. Cuba capitalista, siendo todavía mandada por los comunistas, de ello hablaremos. Y después vamos de La Habana, vamos a ir a Pekín para conversar con el periodista Lucas Decal. La Organización Mundial de la Salud, que estuvo investigando en Wuhan, concluye que el virus es de origen animal y sugiere que no empezó en el mercado de Wuhan. ¿Qué nos dicen estas conclusiones de la OMS? Abordaremos ello en Pekín con Lucas Decal. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 10 de febrero del año 2021. Y ya son las 7:29 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Los hombres no lloran es una vieja y antigua y anacrónica conseja que nos viene de las enseñanzas machistas de nuestra cultura. No solo latinoamericana, está muy arraigada en países de Europa y también en los Estados Unidos. De manera que cuando un hombre llora y lo hace en público, eso estremece, porque es raro. Ayer lloró el señor Jamie Raskin, representante demócrata por el estado de Maryland, al contar lo que vivió en el Capitolio, pero más que nada cuando su hija, que le acompañó en esa jornada violenta, le dijo: yo no quiero volver al Capitolio. Las lágrimas del señor Raskin evidenciaban el fracaso del proceso democrático. ¿Cómo que no quieres ir, hija, al Capitolio, si ese es el sustento de nuestra democracia? Esas pequeñas lágrimas, el testimonio valiente del representante Raskin, hablan realmente de lo que está en juego con este segundo impeachment contra Donald Trump. ¿Qué es lo que de verdad ha estremecido a esta nación? Por lo visto, el presidente Trump va a ser perdonado, acquitted, como se le dice en inglés. El detalle está en que la historia, la política y el pueblo americano pasen, como debe ser, por un trauma tan duro como este para que no se repita.